esta segunda conferencia de la tarde, denominada Gestión de Incidentes, Análisis Forense, que estará a cargo de Gabriel Silva y Gerardo Hayes de la empresa IBM, a quien ya mismo le concedemos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Está bien? Bueno, mi nombre es Gabriel Silva, como comentaba recién, trabajo en IBM en el grupo de Gestión de Incidentes y Análisis Forense y junto con Gerardo Hayes vamos a estar hablando de los procesos de gestión. Acércate un poquito más al micrófono. Cuando me para atrás. Vamos a estar hablando de los procesos de gestión de incidentes y análisis forense. Yo voy a estar más bien en la parte más aburrida, la teoría, y Gerardo después le va a mostrar un ejemplo práctico de lo que sería un análisis forense, digamos que es real. Adelante, te lo estuvimos hablando, lo que vamos a ver durante la charla, arrancando con la gestión de incidentes, la integración con el análisis forense, los procesos para hacer un análisis forense, terminando con la demo de Gerardo. Un primer pantallazo de lo que son ambos procesos, con todo el ciclo de vida de la gestión de incidentes, con sus 4 fases, y el punto de interacción con el análisis forense en paralelo. Sin más, vamos a la gestión de incidentes. Ya vemos el proceso un poco más ampliado con todas sus fases, la preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación, que se podría juntar todo en lo mismo, y como todo proceso de gestión, las lecciones aprendidas al final para retroalimentar el proceso. También acá es importante ver todos los hitos que me van llevando hacia adelante del proceso. Por ejemplo, la fase de identificación, una vez que realmente veo que no tengo un falso positivo, sino que estoy teniendo un incidente real, se decide declarar el incidente, paso a contenerlo, me comienzo la limpieza, finalizo y la etapa final de volver a producción, donde ya puedo empezar a sacar lecciones aprendidas. En la fase de preparación, el objetivo de la misma es tener a mi organización preparada para afrontar un proceso de gestión de incidentes. Esto lo que nos va a requerir es un compromiso de toda la organización y gerencia, porque el proceso de gestión de incidentes me va a llevar a que todas las áreas de la empresa estén involucradas en el mismo. Si bien es sobre los incidentes se van a dar en seguridad, seguramente va a estar áreas de negocio que tienen aplicaciones corriendo sobre mis sistemas. Para eso hay que establecer un marco de políticas claras y guías y procedimientos para la gestión, teniendo un grupo de trabajo identificado, con un conocimiento profundo en todas las áreas de negocio, en todas las áreas de sistemas, con SLAs claramente definidos para los distintos componentes de mi sistema. Por ejemplo, no es lo mismo los SLA que voy a tener que tener para una aplicación que está mirando a internet, o lo que puede ser una aplicación interna, etcétera. También voy a tener que establecer claramente los métodos de notificación, tanto hacia adentro de mi organización como hacia afuera de la misma, teniendo siempre un punto de contacto principal que va a ser el que va a llevar adelante la gestión del incidente, o sea que las cosas estén centralizadas. También puedo tener indicadores simétricas para ver la eficacia de mi grupo de gestión de incidentes, tener bien claro las relaciones entre los grupos, con quién tengo que hablar para cada cosa, y realmente muy importante tener una arquitectura de seguridad adecuada para la información que tengo en mi organización, que quiero proteger en mi organización, además de identificar aquí herramientas que me ayuden a mí, en el caso de verme ante un incidente, para poder gestionarlo adecuadamente. Digamos que ya estoy preparado. Entro en la fase de detección y análisis de un incidente. Supongamos que en una de las herramientas que realicé tengo una alarma en un network IPS, o detecto que un archivo fue modificado en un web server que no tendría por qué haberlo sido. En ese caso estaría
dispararía un posible incidente de seguridad. ¿Qué tendría que hacer en un primer momento? Recopilar todos los hechos y analizarlos para realmente asegurar que estoy enfrente de un incidente de seguridad o un falso positivo. Ya en esta etapa me tendría que estar preguntando, haciendo todas estas preguntas, de cuántos daños podría ser causado un incidente que estoy viendo, qué nivel de habilidad de requisitos previos son necesarios ponerse delante para explotar una posible vulnerabilidad que haya salido en un reporte de vulnerabilidades encontradas. Siempre intentando responder, en el caso de que tenga un incidente, quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Algunas de estas preguntas van a ser más fáciles de encontrar su respuesta, siendo el quién y el por qué, por lo general, lo más difícil y que lleva más trabajo responder. Una vez que estoy en la fase de identificación, yo voy a tener todas las fuentes de información que puse en producción en mi red en la fase de preparación, ya sea eventos de firewalls, host IPS, network IPS, antivirus, etcétera, consolas 100 para correlacionarlos. Lo que voy a tener que hacer es agarrar toda esa información, correlacionar las distintas fuentes que tengo, para lo que va a ser muy importante tener los relojes sincronizados a través de toda la organización y disponer de una política de retención de logs adecuada que me permita hacer un análisis histórico en caso de que sea necesario. También una cosa muy importante es saber el comportamiento normal de mis sistemas. Así, en el caso de que yo detecto una variación de eso, puedo inferir que hay algo que no es normal. También una cosa buena a tener es una base de conocimiento de acceso rápido, donde estén todos los procedimientos, contactos, etcétera, que voy a necesitar a lo largo de la gestión del incidente. Y otra cosa que ayuda mucho es tener una matriz de diagnóstico para ayudar al personal de primera línea, que puede ser un helpdesk o un administrador de sistemas de RAS, a determinar frente a qué tipo de incidente estoy, teniendo en cuenta los síntomas que se ven en los sistemas. También es más que probable que no me enfrente a un incidente por vez. Por lo tanto, voy a tener que tener un sistema que me permita asignar prioridades para ver qué atiendo primero. Para esto voy a primero clasificar un incidente, teniendo en cuenta el impacto y la criticidad del mismo, asignándole luego un nivel de prioridad dependiendo de la urgencia y el impacto que va a tener sobre el negocio este incidente. Son todas las alertas rojas, amarillas, etcétera. Una vez que ya junté todos mis datos de distintas fuentes de información y analicé los mismos, voy a proceder a declarar el incidente en caso de que realmente sea un incidente. Para esto voy a tener que tener una guía y un proceso claro de cómo se comunica, de cuándo hacerlo, para asignar las prioridades, etcétera, para este incidente. Muy importante la notificación, que tiene que ser vertical y horizontal, tanto vertical hacia arriba en la escala jerárquica, como horizontal para todas las áreas afectadas en la organización. Muy importante también es registrar, tan pronto se sospecha que existe un incidente de seguridad, todas las acciones que se toman sobre el mismo. Esto va a ser de especial relevancia en el caso de que sobre este incidente se decida en un futuro hacer un análisis forense. Algo también muy importante es proteger los datos del incidente, ya que si tengo un expuesto en mi red, es posible que haya una persona ajena a mi organización que tenga acceso a los mismos datos que yo estoy poniendo que estoy haciendo para sacarle el acceso. Entonces, es importante que esto esté protegido de accesos externos. Una vez que está declarado el incidente, paso a la fase de contención, donde el objetivo es actuar rápido y en forma eficaz para bajar el impacto que pueda tener el atacante sobre mi red y impedir que siga expandiéndose. Para esto primero voy a
pasar a una contención de corto plazo, donde voy a impedir que el atacante cause más daño, intentando siempre no realizar cambios directamente sobre el sistema infectado. Porque entre estas acciones existe cambiar una VLAN de cuarentena del equipo, usar herramientas de gestión de red, un sniffer para ver realmente el patrón de tráfico que existe, qué es lo que se está transmitiendo desde la máquina, etc. También podemos aplicar ACLs y notificar siempre a los dueños de los sistemas de las acciones que estamos tomando. ¿Por qué hacía hincapié en no realizar acciones directamente sobre el sistema? El tema es que si yo realizo este tipo de acciones que pueden cambiar el sistema que está infectado, voy a estar comprometiendo la evidencia para un futuro análisis forense. Si yo hago cambios, si borro un archivo, eso cuando el investigador forense vaya lo va a ver y no va a saber si va a poder averiguarlo, pero va a enlentecer el tema del análisis forense final. Una vez que pasamos la contención de corto plazo, yo voy a tener que definir si quiero realizar un análisis forense sobre este incidente o no, ya que al pasar a la contención de largo plazo voy a empezar a modificar el equipo en el que estoy trabajando. Por eso es importante, luego de realizar la contención de corto plazo, definir si quiero hacer el análisis forense, en el caso de que quiera hacer, dejar que el equipo de análisis forense tome la evidencia y después pasar a la fase de contención de largo plazo. En la contención de largo plazo, lo ideal es tener el equipo fuera de línea tiempo suficiente para reconstruirlo, arrancar de cero, golpear los discos, eliminar todo y luego recuperar los datos de ese sistema. Esto es lo que sería ya pasar a la fase de erradicación. Es muy posible que por un tema de criticidad de las aplicaciones que corren en un sistema, porque no tengo otro lugar donde ponerlas o X razón, yo no pueda disponer de un tiempo prolongado en el que pueda estar fuera de producción. Por lo que tanto voy a tener que hacer una condición de largo plazo con una solución temporal que va a ser aplicar parches sobre el mismo equipo infectado, cambiar las passwords, aplicar ACLs, buscar y remover todas las cuentas del atacante y tratar de encontrar todos los procesos relacionados con backdoor y eliminarlos. Si pasamos a la fase de erradicación, es lo que llamamos limpiar y remover todos los artefactos del atacante, donde vamos a tratar de determinar las causas del incidente, encontrar el vector de infección, remover los códigos maliciosos, limpiar los discos, tratar de buscar qué mejoras de la defensa podemos aplicar y analizar qué vulnerabilidades pueden haber sido utilizadas por el atacante para vulnerar mis sistemas. Una vez que terminamos con la erradicación, pasamos a recuperar, donde el objetivo final es retornar a la producción, donde se les da el sistema a los administradores para que lo reconstruyan, están de vuelta, están en parches, apliquen los hardening que se hayan detectado que se puedan aplicar, sustituir archivos comprometidos, restaurar el respaldo, testear el servidor y decidir junto con el dueño de la información la vuelta a producción. Y muy importante, una vez que volvemos a producción, mirar ese sistema para estar seguros que el atacante no tiene ninguna manera de volver a entrar o volver a reproducir el ataque que le dio acceso al sistema. Una vez que recuperamos el sistema, ya podríamos dar por finalizado esta parte del proceso. Y como todo proceso de gestión, llegando al final vamos a retroalimentar con todas las lecciones aprendidas, viendo cómo fue que el atacante ingresó, qué acciones puedo tomar para evitar que esto se repita en el futuro, actualizar políticas y procedimientos según sean necesarios y si encontré herramientas que podrían haberme ayudado en este proceso, decir cuáles son y ver de implementarlas.
y también completar las métricas para medir el éxito del grupo de gestión de incidentes. Bueno, recapitulando un poco, habíamos visto que durante el ciclo de vida de la gestión de incidentes, cuando llego al punto que voy a empezar a modificar el sistema afectado, es donde tengo que decidir si en paralelo inicio un proceso de análisis forense del incidente. Que pasamos a lo que sería ya el análisis forense. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Identificar una actividad ilegal que pueda haber ocurrido en un sistema, recolectar pruebas de esa actividad ilegal y presentarlas en un informe que pueden ser, acá dice, pueden ser aceptadas en un proceso legal, no necesariamente tiene que ser un proceso legal, puede ser un proceso interno de la empresa, que quiere saber si hubo fuga de información, etc. Para las tareas, para esto vamos a realizar estas tareas, identificar realmente que se ocurrió una actividad ilegal, obtener la evidencia, examinarla y presentar los resultados con la prueba de que esa actividad ilegal se efectuó y cómo se efectuó. Para esto se necesita un skill técnico bastante grande y amplio, ya que vamos a estar trabajando a bajo nivel en redes, en file systems, en sistemas operativos, lo que permite utilizar estos skills no solo para análisis forense, sino también para operaciones, troubleshooting, monitoreo de logs, recuperar datos, borrado seguro de información, cumplimiento regulatorio y mismo la gestión de incidentes. Esto es un poco las fases que implica un análisis forense, donde se pueden identificar todo lo que es la adquisición de evidencias con estos tres procesos, la investigación y el análisis, terminando en el reporte final. Para la verificación lo que vamos a hacer es tomar los datos que ya se recolectaron en la fase de identificación del incidente, sumarle entrevistas con la gente que respondió a ese incidente en primera instancia y los dueños de la información, etcétera, estudiar, revisar esa información y verificar realmente que el incidente se produjo como fue informado anteriormente. Para esto también vamos a realizar una descripción pormenorizada del sistema, donde vamos a poner su rol en el sistema, la configuración que tiene, el tipo de sistema operativo, si existen baselines sobre ese sistema en la organización, tenerlo para saber lo que es normal que corra ahí, poder compararlo con lo que estaba corriendo en el momento del incidente. Y una vez terminado esto, ya pasamos a la etapa de recolectar la evidencia, donde vamos a tener que asegurar la integridad de la misma y que estoy recolectando toda la evidencia que necesito. Para asegurar la integridad voy a crear copias bit a bit de toda la información, tanto sea de la evidencia volátil como la no volátil, siendo la evidencia volátil todo lo que se pierde una vez que se apaga el equipo, y la no volátil es información, por ejemplo, de los discos duros o medios extraíbles. Para esto voy a crear las dos imágenes bit a bit, cosa de no perder nada, ya que, por ejemplo, si realizo una copia común del contenido de un disco, yo voy a perder información como, por ejemplo, el espacio de Slack o archivos que he marcado como borrados en el file system. Y voy a utilizar hashes criptográficos para asegurar que una vez que yo tengo la evidencia con su hash, cuando la manipulo, el hash sigue siendo el mismo, o sea, la evidencia no cambia. Cuando les hablaba de que voy a recolectar toda la evidencia, voy a recolectar la evidencia volátil, que como les decía es la memoria, todo lo que reside en memoria en el sistema, como también las conexiones de estatus de red, los procesos activos, que esto se pierde una vez que yo apago el sistema. Por eso es muy importante que en el proceso de
Gestión de incidentes. Una vez que está declarado, ese equipo no se rebutee hasta que la evidencia haya sido obtenida. Luego de recolectar la evidencia volátil, voy a pasar a recolectar la evidencia no volátil, que como les decía, estos son todos los discos duros y otros medios removibles. Acá lo que quería resaltar esto, que algo muy importante, es que una vez que se empieza a responder al incidente, toda acción que realice el G3 o los administradores del sistema sobre el sistema tiene que ser documentada, ya que cualquier cosa que hagan sobre el equipo van a estar cambiando la evidencia. Por eso es muy importante que, como veíamos en la gestión de incidentes, que desde que se sospecha que existe un incidente se anote todo lo que se hace sobre ese sistema. Una vez que ya recolecté la evidencia, voy a generar un documento de cadena de custodia donde se va a ingresar toda la evidencia recolectada, sus hash criptográficos y toda instancia de que una persona tome esa evidencia para analizarla, manipularla, cosa de asegurar la integridad de la misma. Además está decir que la evidencia tiene que ser guardada en un lugar con todas las medidas de seguridad física que sean necesarias. Ya tengo la evidencia, voy a proceder a examinar la misma. Lo que tengo al sacar la evidencia es un montón de datos que voy a analizar para convertirlos en información relevante al incidente que estoy atendiendo. Para eso existen herramientas y técnicas forenses para ver. También voy a disponer de todos los datos de fuentes externas que ya tenía preparados en mi red, como Host IPS, Network IPS, antivirus, log de aplicaciones, que esto me va a permitir, en primera instancia, ubicar temporalmente el incidente para saber qué tengo que buscar en los medios, en la evidencia que obtuve del servidor en sí. También otra cosa que puedo hacer es, si tengo el baseline, que es importante tenerlo, comparar las características del sistema contra esto. Para esto voy a hacer un análisis de línea de tiempo, donde con los medios obtenidos voy a ver todas las fechas de modificación que le hayan acceso de los archivos, ver cuándo fueron realizadas actualizaciones, cuándo fue utilizado el sistema por última vez. Luego voy a proceder a examinar los medios para ver cambios en la configuración del sistema operativo, en los file systems, buscar artefactos que haya colocado el atacante, como ser rootkit, backdoors, sniffer, etcétera. Examinar registros, los procesos que estaban corriendo en el momento del ataque, archivos de inicio, etcétera. Otra cosa importante es realizar búsquedas en los datos de palabras relevantes a la investigación. Me refiero con esto, por ejemplo, si tengo un incidente de una posible fuga de información, buscaría en los discos duros palabras clave que podrían estar en esa información para ver si fue copiada, fue borrada, fue modificada, ese tipo de cosas. O también buscar nombres de archivos o de procesos que podrían estar relacionados con el ataque. Una vez que tengo esto, puedo proceder a recuperar los datos, recuperar los archivos que hayan sido borrados, recuperar los artefactos que utilizó el atacante para ingresar a mi equipo, para poder examinarlos después, identificar cuándo pasó qué cosa, recuperar los archivos y documentar la manera en que el atacante o la manera en que fue eliminada cierta información o copiada. Una vez completado el análisis, voy a pasar a lo que es el reporte, donde voy a explicar claramente los resultados y la evidencia encontrada. Para el reporte siempre voy a tener que tener en cuenta el público objetivo que voy a tener del otro lado. En el caso de que sea un proceso de legal, voy a tener que tener un alto nivel de detalle, colocar copias de la evidencia. En caso de que sea un reporte para un personal técnico,
voy a poder entrar más a lo que son los procedimientos técnicos, etc. En el caso de que fuera un informe para un personal directivo, tendría que ser algo muy alto nivel, explicando cómo sucedió el ataque. En el reporte voy a intentar responder quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Y además tratando de proponer medidas correctivas para que el ataque que realmente fue exitoso no se vuelva a repetir. Bueno, esto es un resumen más o menos de lo que vimos, con todo. Acá está el proceso de gestión de incidentes con todas sus fases. Acá en la fase de contención es un momento de integración con el análisis forense antes de empezar a hacer cambios sobre los sistemas afectados, y todo el proceso de análisis forense terminando en el reporte. Esto es todo por mi parte. Ahora los dejo con Gerardo, que les va a mostrar una demo de un análisis forense real, digamos. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Antes de arrancar el análisis, les voy a presentar el ambiente que vamos a analizar. Es un Windows XP, tiene los parches al día, un antivirus un poco viejo la versión que está, pero tiene set. Y bueno, la idea fue crear un pequeño BAT que lo que hace es establece una conexión al puerto 80 contra otro servidor, y cuando el servidor atiende la conexión, toma posesión de la línea de comando del equipo. O sea, no es muy complejo, pero puede haber fuga de información, incluso el atacante puede llegar a borrar archivos del sistema de archivo, y dado que es tráfico HTTP, la mayoría de las aplicaciones, o sea, la mayoría de las empresas tienen permitido ese tráfico a través de proxy o lo que fuera, y por lo tanto no va a ser impedido, o sea, no va a ser limitado. Incluso el tráfico es saliente, así que ni siquiera me lo va a limitar un firewall. Lo que nos va a ayudar en este proceso es el detector de intrusos. En este caso, por ejemplo, si yo hago un dir desde este servidor, que es la máquina que hostea el equipo virtual, puedo recorrer el sistema de archivos de la máquina. No es mismo el entorno de la máquina, o sea, no tengo las variables del sistema, pero puedo hurgar el sistema de archivos. Bueno, muy bien, vamos a la presentación. Bueno, esto más o menos ya fue lo que estuvo hablando Gabriel. Este es el ciclo que vamos a recorrer de análisis, los 7 pasos. Vamos ya de lleno ahí. Bien, la metodología del análisis. La slide anterior muestra el ciclo de análisis y en sí la metodología que tiene que seguir el investigador durante el análisis de un incidente. Esto ayuda mucho al investigador en etapas cuando se ve frustrado para conseguir la información que está buscando. Bueno, puede volver a arrancar de cero a ver qué se está perdiendo. Muchas veces volvemos a encontrar información de esta etapa que nos ayuda a entrar en curso por otra punta, vendría a ser. Bueno, muy bien, arranquemos. Verificación. Esta etapa se junta con la etapa de gestión de incidentes. Cuando el analista acude a verificar el incidente, básicamente recolecta la información que le da el grupo de gestión de incidentes. En este caso fue un detector de intrusos que vio tráfico no HTTP a través del puerto 80 contra una dirección pública. O sea, es un detector de intrusos, lo puede ver, ¿no? Y a partir de ahí es que el administrador del centro de gestión de incidentes decide si dispara un análisis forense sobre ese equipo o no. Ese equipo puede ser de importancia o de un usuario. Eso depende de la administración si desea hacer el análisis forense el mismo o no. Bien, completada la fase de verificación, que se complementa con la fase de identificación de gestión de incidentes, pasamos a la parte de descripción del sistema. Esta etapa consiste, como ya lo había dicho Gabriel, en recabar toda la información que nos sea posible del sistema, no solo la descripción del mismo, sino tener entrevistas con quienes lo gestionan, ver qué tipo de tareas llevan a cabo en ese equipo. Y bueno, esto es una descripción muy simple de la información que se puede llegar a recolectar.
la descripción del sistema operativo, el hardware, dónde fue adquirido. Algo muy importante que lo vamos a necesitar ahora después es la zona horaria, la información de los detectores de intrusos. Y bueno, otra cosa importante que la menciono acá, aunque queda media desubicada, es dónde vamos a realizar nuestra investigación. Importante que toda investigación forense siempre se lleve a cabo en un equipo de cero. Esto es porque tenemos que poder garantizar que un análisis anterior no afectó ninguna de nuestras herramientas. O sea, tenemos que garantizar que las herramientas que usamos dieron los resultados que debían dar. Muy bien. Adquisición de la evidencia. Gabriel recién mencionó que había evidencia volátil y no volátil. La volátil obviamente corresponde a lo que es la RAM y todo lo que está en ella, y la no volátil, el disco duro en sí. Para llevar a cabo esta etapa vamos a utilizar la herramienta Win32DD, es una herramienta open source. Y bueno, acá está la descripción de la ejecución del comando, y vamos a usar la opción /S2 asociada a un hash M5. Esto es para que cuando finalice la recolección de la imagen de la memoria RAM, le hace un hash, y ese hash nos va a ayudar a verificar la integridad de la evidencia. Bueno, eso ya lo nombró Gabriel como 30 veces, lo vuelvo a decir. En el caso de la evidencia no volátil, vamos a usar la herramienta DD, hay su versión para Windows y Linux, también con la opción MD5 para que nos dé el hash de la imagen que genere. Muy bien. Esto, acá en el comando mismo, ya está puesto. Se va a un disco extraíble en este caso, pero eso podría ser a través de la red. O sea, no necesariamente tengo que sacar las imágenes que genere a un disco USB. Muy bien. La ejecución de la herramienta Win32 viene después de esto. Algo importante es, durante la etapa de adquisición de la evidencia, que me está olvidando, es cuando concurrimos a responder al incidente y vamos a ejecutar nuestras herramientas sobre ese sistema, inevitablemente estamos modificando la evidencia. O sea, cuando le das un enter al comando que sea, ya estás modificando el timestamp de un archivo o bueno, lo que fuera. De hecho, algo importante es que si el equipo no está logueado en ningún usuario o el usuario está bloqueado, no lo vamos ni a desbloquear ni a desloguear. Lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta, en este caso de Microsoft, que es psexec, para ejecutar nuestros comandos de forma remota. Algo fundamental también es, vamos a utilizar nuestra propia versión de CMDX, porque no sabemos si el atacante la llegó a modificar. O sea, para que se hagan una idea, el comando netstat puede llegar a mostrar todas las conexiones menos la del atacante. De esa forma, cuando el administrador fue al equipo para ver el estado de la máquina, seguramente los comandos que ejecutó no tienen por qué haber sido fieles al resultado. Entonces nosotros concurrimos con nuestras propias versiones de nuestras herramientas, e inclusive llevamos un BAT que nos cambia todas las variables de entorno a las nuestras, para no trabajar con variables que puedan haber sido, digamos, afectadas por el atacante. Bueno, habiéndonos logueado en el sistema, o porque ya estaba logueado o porque usamos la herramienta psexec, estando en nuestro entorno, recién ahí procedemos a la ejecución de la herramienta Win32DB. Acá lo que van a ver, esto lo hago varias veces, hay unas cuantas slides que tienen capturas de la salida del comando. En rojo está la salida y en amarillo está la ejecución del comando. Acá me está pidiendo que confirme la ejecución, está procesando, y en el resultado me da el MD5 que le había solicitado al principio. Esta imagen ya la sacó a mi disco USB, todo esto lo guardo y se va a ir a la cadena de custodia que vamos a ver más adelante. Muy bien, esto fue la recolección de la evidencia volátil. La no volátil. En este caso tenemos tres métodos de recolección de la evidencia. Una es remover el disco físico del equipo afectado, conectar un bloqueador de escritura para asegurarnos de que no lo vamos a modificar durante la copia, y hacer una imagen disco a disco. Durante este proceso, sí o sí, obviamente se pierde la memoria volátil. Pero nos aseguramos de que mientras que estamos haciendo la imagen, el disco tuvo la información de forma estática, o sea, no se fue modificando durante el proceso. Otra opción es utilizar un CD de buteo y desde ahí montar el disco como solo lectura para asegurarnos de no modificarlo, y utilizando la herramienta DD volver a generar una imagen del mismo. Acá tenemos la ventaja de que lo podemos sacar a través de la red o mismo a un disco removible. En el caso del sistema vivo, no apagamos el sistema en el mismo entorno en el que estamos logueados recién, ejecutamos la herramienta DD
y generamos una imagen del disco. Esa imagen del disco se modificó durante la copia, porque el equipo estuvo prendido, obviamente se siguió escribiendo a disco, y eso nos puede llevar a que esa imagen del disco no la podamos montar después. O sea, es muy probable que necesitemos alguna de estas dos evidencias más adelante. Igual, con esta podemos hacer gran parte del análisis. Seguimos. Esta es la ejecución del comando dd, solicitándole también el hash M5 en el sistema vivo. A continuación, yo le saco un disco externo. Acá me está haciendo una pregunta para ver si le quiero setear esa opción, que es en caso de que encuentre un bloque defectuoso o algo que no pueda leer, no detiene el proceso de copiado. Bien, una vez generada la evidencia, con el M5 correspondiente, cadena de custodia. Acá finalizo el proceso. Y este es un print pantalla de un CD de buteo y la ejecución del comando dd. Acá en este caso me olvidé de poner el M5, pero se ejecuta después. No es necesario que... De hecho esta versión no lo tiene. Hay una versión que se llama CD3DD que no solo te hace el M5, sino que tiene una barra de progreso. Muy bien. Cadena de custodia, llenamos el formulario que ya describió Gabriel, entregamos dos imágenes con sus hashes criptográficos anotados, se va un cuarto por los siglos de los siglos y nosotros nos llamamos nuestra copia sobre las cuales vamos a trabajar. No vamos a trabajar sobre las copias que nos llevemos nosotros, vamos a hacer una tercera copia, verificar la integridad y vamos a trabajar sobre esas copias, porque no vas a estar yendo cada vez que dudaste si se modificó tu evidencia o no vas a estar viendo la cadena de custodia. Muy bien. Antes de seguir con el análisis, voy a hacer un pequeño repaso muy por arriba, lo más rápido que pueda, de lo que es el sistema de archivos, porque a continuación vamos a ver un grupo de herramientas que se llaman Sleuthkit, son open source, y cada una de esas herramientas trabaja a un nivel de la capa del sistema de archivos. Entonces, para más o menos saber cuando ejecuto una herramienta a qué nivel estoy trabajando, hacemos una breve introducción de lo que es ese sistema de archivos y por qué es que podemos recuperar los datos una vez que los borraron, incluso la papelera o lo que fuera. Bien, se divide en 5 capas el sistema de archivo, es un modelo similar al que se hace en redes con el modelo TCP/IP. Las 5 capas son el controlador en sí, la capa física, la capa sistema de archivos, que hace referencia a lo que es la información de particionamiento, la capa de datos, esto ya estamos hablando de los bloques o clúster propiamente dichos, la capa metadata, que hace referencia a la información de los datos en la capa de datos. Acá se guarda toda la información que hace referencia al timestamp, permisos de los archivos, bueno, todo eso. Acá es donde también claramente podemos ver cómo es que ocurre el borrado de un archivo. Para que se hagan una idea, cuando uno borra un archivo no se borran los datos del disco, sencillamente los bloques de datos se marcan como sin asignar. Sin asignar, el sistema de archivos lo toma como que lo puede utilizar. Eso no quiere decir que tenga o no datos en sí, el bloque de datos. La capa nombre de archivo hace referencia al nombre. Esta es la capa visible por todos los usuarios. Bien, acá queda más claro lo que acabo de describir en la slide anterior. La capa nombre de archivos, lo que vemos, la capa metadatos, hace referencia al tamaño, permisos, timestamp, y de ahí los bloques de datos. Cada capa se relaciona entre sí con punteros. Cuando uno borra un archivo, se marca cada bloque de datos como sin asignar, la información sigue estando, y se borran los punteros entre capas. En la capa metadata también se marca como sin asignar, y la capa nombre de archivo también. De esta forma, o sea, durante el borrado de archivo no se borra la información en sí, depende del sistema de archivo, ¿no? Pero en general, no se borra la información en sí, sino que se marca como sin asignar y se eliminan los punteros de datos entre capas. ¿Qué es lo que nos impide recuperar estos datos? Bueno, la más común es que los bloques marcados sin asignar hayan sido reutilizados por el sistema de archivos. La información que ellos tenían fue sobrescrita y ahí marchamos. En el caso también de que un usuario haya deseado wipear el disco, wipear es escribir todos ceros. En los bloques de datos uno escribe todos ceros, se wipea la información y tampoco puedes utilizar una herramienta forense para recuperar esos datos. Si no sea ninguna de esos dos escenarios, seguramente tengamos éxito en la recuperación de los archivos. Algo
que ahora más adelante vamos a ver, cuando en FAT borras un archivo, la capa nombre archivo, la primera letra es borrada. Esa es la forma de marcar que no está asignado ese nombre de archivo. Eso es porque lo vamos a ver ahora más adelante. Después, en los sistemas de archivos Linux y Windows, X2, X3, X4 y NTFS, se guarda la hora de borrado. Esto se hace modificando el timestamp. Esto es modification access y creation. La hora de creación se actualiza a la hora de borrado. Esto tanto en Linux como en NTFS. ¿Está? Esto es lo que acabo de decir. Bien. Y acá presento las herramientas que vamos a utilizar a nivel de cada una de las capas. En el caso de la capa sistema de archivos, todas las herramientas empiezan con FS. En el caso de las capas de bloque de datos, empiezan con BLK, la capa metadatos empiezan con I, y la capa nombre de archivo empieza con F. Cada vez que ejecutemos estas herramientas, podemos identificar a nivel de qué capa de datos estamos trabajando para recuperar los datos. Bueno, esto ya la habíamos mencionado, las SlowKit son basadas en el modelo Unix de pequeñas herramientas especializadas. Bueno, ahora sí, volvemos a la investigación. Habíamos finalizado la etapa de lo que es recolección de evidencia, volátil, no volátil, entrevista con los que operan ese servidor. Nos vamos de lleno a lo que es el análisis de la evidencia que recolectamos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de tiempo, el cual consiste en lograr una descripción completa de qué fue lo que sucedió en torno a la hora del incidente. Acá hicimos un análisis de tiempo que en realidad es simple, o sea, nosotros solo hicimos un análisis de tiempo del sistema de archivos. En realidad el análisis de tiempo puede ser más complejo y podemos llegar a combinar el sistema de archivos con las modificaciones a nivel de registro, con un análisis a nivel del navegador y empezar a combinar las distintas herramientas para trazar así qué fue lo que fue sucediendo a la hora del incidente. Bien, para hacer el análisis de tiempo, voy a utilizar la herramienta FLS, que lo que va a hacer es listar todo el contenido de la capa nombre de archivo, archivos borrados y no borrados, y lo va a tirar a un archivo. Este archivo es un archivo de texto, lo voy a ordenar por el timestamp de cada uno de los archivos. Y para esto es que necesito la zona horaria del sistema de archivos. Así puedo ordenarlo y me queda con la hora. En el peor de los casos lo que va a pasar es que va a quedar desfasado, 6 horas atrás, no sé, lo que le haya cerrado la zona horaria. Pero sí van a mantener el orden de la línea de tiempo de qué fue sucediendo primero. Esto es una breve descripción de cómo cada sistema de archivo asigna un significado diferente al timestamp. Básicamente la modificación y el acceso se mantienen siempre. En el caso de Linux, el campo de cambio no tiene el mismo significado que en NTFS, que es una modificación en la entrada MFT, que es la Master Fact Table de NTFS, y suman la fecha de creación. Bien, siguiendo estas reglas, del resultado que tenga de la salida de estos dos comandos, puedo determinar si un archivo fue movido o no, fue copiado o no, bueno, etcétera. Esta es la salida del comando. Puedo ver que estos tres archivos, que en torno a la hora en la que se dio el evento, fueron copiados porque tienen la fecha de creación actualizada, y los anoto para el siguiente paso. Entonces, esto es recolectar información por ahora. La información que voy a recolectar antes de pasar a la etapa de búsqueda de palabras es análisis de memoria, que es lo que viene a continuación, análisis de tiempo, que es lo que acabamos de hacer, y las descripciones del sistema. Del análisis de memoria vamos a utilizar la herramienta Volatility, también es una herramienta libre, está escrita en Python. Podemos ver las conexiones, y acá podemos encontrar la conexión a nuestro servidor malo, por decirlo así, asociada a un proceso. Una vez que tengo el proceso, puedo determinar el nombre del mismo, y teniendo el nombre del mismo, estos son solo los sockets abiertos, puedo empezar a armar una lista de palabras. La lista de palabras va a tener los nombres de los procesos que fui encontrando. Puedo poner el nombre, acá no está puesto, puedo poner el nombre del servidor. Bueno, en fin, armo una lista de palabras y hago una búsqueda utilizando la herramienta SearchString, también es open source. Hago una búsqueda a nivel de todos los bloques de datos. Acá voy a trabajar a nivel de la capa de datos. Así puedo obtener el
sector del disco donde se encuentra el string. O sea, este número que está acá está asociado al sector del disco en el cual se encontraba ese string, que para poder recuperar ese archivo yo tengo que saber a qué bloque de datos está asociado este sector. Para eso tengo que saber el tamaño del clúster. Utilizando la herramienta fstat puedo listar toda la información y saber el tamaño del clúster. Hago la división del byte offset entre el tamaño de un clúster y tengo el número de bloque. Con el número de bloque puedo seguir utilizando las otras herramientas para, a nivel de la capa bloque de datos. Puedo saber que este archivo no fue borrado. Con la herramienta iFind puedo encontrar la información en la capa metadata y la puedo listar con istat. Acá veo que el archivo que tenía ese string de datos no es el que yo busco. De hecho, este archivo es un log transaccional del sistema de archivos NTFS. Bien, salgo de la capa de datos, voy a la capa nombre de archivos y parado en esta capa, ya avanzando más rápidamente, listo todos los nombres de los archivos con la información del timestamp y grepeando por las palabras que yo detecté como sospechosas, ¿no? Ahí de una ya tengo que a la hora de la que se dio el evento, esos archivos fueron copiados y directamente acá tengo la información de la capa metadata, el inodo en donde se encuentran. Sabiendo el inodo, puedo utilizar la herramienta istat para ver el contenido del inodo y ahí me lista los nombres del archivo a lo que corresponden. Con el nombre de archivo puedo usar la herramienta icat, recupero los mismos y una vez que tengo los archivos que yo creía sospechosos puedo llevarlos a un ambiente de prueba o remitirlos a mi proveedor antivirus para que me genere firmas para detectarlos. Estos son solo una sospecha por ahora, ¿no? Bien, ¿de dónde fueron copiados esos archivos? Bueno, 3 métodos: correo electrónico, USB o internet. Cualquiera de estos dos nos va a llevar a hacer un análisis del registro del equipo. ¿Por qué me voy a inclinar a un USB? Porque durante la etapa búsqueda de palabras encuentro que uno de los strings tenía asociado una letra no de una partición local del disco. De esta forma sospecho que puede ser un USB. Bueno, un repaso de lo que es el registro de Windows. Esto es muy rápido. Estas son las claves principales del registro de Windows y este es el registro que está asignado a cada usuario. O sea, cada usuario de Windows tiene su propio registro con información de lo que fue haciendo en su sesión. Yo voy a trabajar sobre la llave System y sobre el NetUserDat. Bueno, la información que puedo recolectar de cada una de ellas dos, la verdad que es muy detallada. Puedo tener del usuario, la historia de búsqueda, URLs tipeadas, documentos de clientes abiertos. Esto ya me puede llevar a los diálogos OpenAN6, si fue descargado desde internet o no, último comando ejecutado y el historial de aplicaciones que ejecutó el usuario. Bien. Las llaves que me interesan investigar dentro del registro son estas que están asociadas a los discos extraíbles. Esto es en sistemas de XP, que son muy parecidas a las de Windows 7, de hecho. Bien, una vez que recolecto esta información, puedo saber, para hacer esto, obviamente porque no tengo Regedit, utilizo la herramienta RegReaper, es una herramienta escrita en Perl. Para esto tengo que montar la imagen del disco que me llevé. Pido que me muestre los archivos del sistema, que sea read only, y una vez que la monto con la herramienta RegReaper puedo consultar las claves del registro que yo quiera. La salida de esta herramienta es un documento de texto con toda la información legible y con el timestamp. De esta forma puedo recolectar el disco que se conectó, el número de serie, la letra que se le asignó, el usuario que lo conectó y la hora a la que lo conectó. También muy cerca a la hora en la que se dio el incidente. De esta forma, con el número de serie yo le puedo solicitar al usuario que estaba logueado en ese momento que me remita ese pendrive, ese y solo ese. Si fue benévolo el usuario y me dio el pendrive, puedo hacer una imagen del disco, o sea, se lo pido 5 minutos nomás, hago una imagen, MD5, cadena de custodia otra vez, y vuelvo a hacer el mismo análisis que hice hasta ahora. Utilizando la herramienta FLS vuelvo a listar el contenido de la capa nombre de archivos y con la zona horaria, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ya directamente grepeo por las palabras que ya tengo como sospechosas. Acá, en este caso, el pendrive es FAT32, este pendrive, y como es FAT32, elimina la primera letra en la capa nombre de archivos. De esta forma, estos archivos fueron eliminados. FAT32 no actualiza a la hora de borrado, pero
Esta es la fecha de creación. Bien, teniendo el inodo correspondiente a estos nombres de archivos en la capa nombre de archivo, puedo intentar recuperar el archivo eliminado. Para eso, primero consulto la información en la capa metadata, confirmo que esos bloques de datos están sin asignar. Una vez que sé que están sin asignar, puedo proceder a recuperarlos con la herramienta iCat nuevamente. Esto sencillamente lo que hace es concatena toda la información de la capa metadata e intenta reconstruir de forma recursiva todos los punteros hacia las capas inferiores. De esta forma vuelvo a recuperar los archivos. Acá yo le puse el mismo nombre, pero podría poner otro nombre. Bueno, pero ahora necesito comparar que los archivos que tenía el pendrive son los mismos que tenía el disco duro. Entonces procedo a hacer el M5 de cada uno y veo que son el mismo archivo. En el caso del sistema de archivo, hay otras herramientas como SDD y MD5 Zoom, con otra que no me acuerdo ahora el nombre, que me permiten hacer una base de datos del sistema de archivo entero cuando, digamos, estaba bien. De esa forma, cualquier otro archivo nuevo que se haya agregado o haya sido modificado en esa base de datos, puedo comparar rápidamente qué archivos nuevos están ahí, se llaman igual a mis archivos, pero no son el mismo. Bien. Finalizada esta etapa, puedo vincular el pendrive del usuario con lo que sucedió en el sistema de archivo, con lo que sucedió en el equipo, y vincularlo a lo que detectó el IPS. Esto no implica que haya finalizado el análisis, o sea, no llegamos a hacer una descripción completa del sistema de archivo ni de lo que del sistema de archivo, no, de lo que aconteció en torno a la hora del incidente. Hasta ahora solo sospechamos de unos archivos, los recuperamos, vimos que fueron copiados de un pendrive, están asociados a una conexión que era la misma que había detectado el IPS, pero de repente hay más. De hecho, puede haber, como dije al principio, intercambiado herramientas del sistema de archivo por versiones propias para ocultar información o lo que fuera. Bueno, y eso lo necesito saber en caso de que no quiera hacer una reinstalación completa del sistema de archivos, sino que hacer una reinstalación parcial. Bien, la etapa del reporte ya la mencionó Gabriel, no me voy a demorar demasiado. Sencillamente es muy importante describir la evidencia que encontramos, cómo la encontramos, qué herramientas utilizamos y qué hacen las herramientas que utilizamos, ¿no? O sea, tenemos que poder describir eso en detalle y tenemos que definir todo lo que es técnico porque no sabemos el público objetivo del reporte. Acá. Y ahí terminó. No sé si tengo para preguntas. No tenemos tiempo para preguntas. Le agradecemos entonces a Gabriel Silva y Gerardo Hayes de la empresa IBM. Y los invitamos para dentro de 10 minutos para la conferencia de las 4 de la tarde, la seguridad por las nubes, a cargo de Pablo Miño y André